Ya, bueno, empecemos la ayudantía 5. Déjenme mover aquí mi cámara. Bueno, como les decía, principalmente vamos a ver esta ayudantía, la aplicación de integrales definidas a sacar áreas entre curvas, el manejo de funciones hiperbólicas, funciones trigonométricas hiperbólicas, y lo que es base y dimensión de un espacio vectorial. Entonces, primero, vamos a hacer un pequeño repaso. El área entre curvas es bastante sencillo. Ustedes solamente tienen que identificar, y esto corre para todos los problemas de área entre curvas, identificar cuál es la curva que va por arriba, o sea, cuál es la curva que describe la función, o sea, la función que describe la curva que va por arriba, ¿sí? La función mayor. O sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, un ejemplo súper sencillo, si tenemos f de x igual a 20 y g de x igual a 5, si función es constante, obviamente f es mayor a g. Entonces, si uno se quiere sacar el área entre a y b, uno va a hacer esto, f de x menos g de x. ¿Sí? Es la más grande la que se pone primero. Entonces, en general, como ustedes podrán ver acá en el dibujito, lo que uno hace es, bueno, esta área que está en rojo aquí, la voy a escribir, esto es la integral entre a y b de, pongámosle f de f de x, y esta integral que está acá abajo la voy a poner en azul, y esto es la integral de g de x, de x, con los mismos límites de integración. Y bueno, para sacar el área, uno toma el área roja y le quita el área azul. Entonces lo único que hay que hacer acá es colocar un signo menos, ¿cierto? A estas dos áreas, el área roja y el área azul. Entonces, como sabemos que la integral es lineal, sí, que separa la suma y la resta, y bueno, si la resta está separada, la podemos unir de nuevo. Bueno, entonces, hacemos justamente eso e integramos entre a y b la diferencia de la función, f de x menos g de x. La idea es que esto sea una cantidad positiva, ¿sí? O sea, si estamos integrando y esto nos da una función negativa, es porque están invertidos estamos sacando como el área al revés, ¿ya? Esto de x, ¿sí? Tan sencillo como eso. Después, bueno, lo nuevo, esto sí debería ser nuevo para casi todos, lo que es la función trigonométrica hiperbólica, ¿no? Entonces, las funciones trigonométricas hiperbólicas, lo que hacen, de hecho, bueno, debería haber partido con esta slide, la 6. Aquí está la analogía. Uno tiene funciones trigonométricas normales que describen puntos en una circunferencia. ¿Sí? Recordarán el círculo unitario, todo el show que uno hace, que lo deben estar vacunados con eso en Mateo 1, sacar coseno tanto, seno de tanto, que al cuadrado de en 1, ¿cierto? Esto es la misma identidad. Y bueno, todos los puntos en la circunferencia son cosenos y senos. La diferencia es que ahora en las funciones trigonométricas hiperbólicas, lo que hacemos es, en vez de usar la circunferencia unitaria, es usar esta hipérbola, que lo único que cambia es el signo que está acá. Entonces, ustedes saben que esta hipérbola es simétrica y todos los puntos son los coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Esa es la diferencia. Entonces, si se fijan, estas dos cosas son no acotadas. A diferencia de esto, coseno y seno están encerrados entre 1 y menos 1. Siempre dan vuelta entre 1 y menos 1. En cambio, el coseno y el seno, si se fijan, el coseno en este caso siempre es positivo, el x, y se va a infinito. ¿Sí? Y el seno hiperbólico va de menos infinito a más infinito. Entonces eso nos da una idea más o menos de cómo es la gráfica. Entonces las gráficas son así. La del seno hiperbólico, ustedes tienen que, la forma en la que yo me acuerdo cuál, es que el coseno hiperbólico se parece a una parábola. Y de hecho les va a quedar súper claro con unos ejemplos que voy a hacer más rato. Se parece mucho a una parábola. Entonces, si es una parábola y está corta en el 0,1, entonces tiene que ser la suma. Entonces, por eso definimos coseno hiperbólico ahí, de x como e a la x más e a la menos x, dividido en 2. ¿Sí? Esa definición que está acá. Y bueno, del mismo modo, como el seno pasa en la parte negativa, es exactamente esto mismo, pero con un signo menos. E a la x menos e a la menos x. Dividido en 2. Esas son las definiciones. Bueno, y ustedes sabrán que a partir de coseno y de seno podemos construir todo el resto. La tangente como seno sobre coseno, cosecante, secante y cotangente hiperbólica de la misma forma. ¿No? Entonces recordar que el seno hiperbólico se parece un poquito a una función cúbica. El coseno hiperbólico a una función cuadrática, si es una parábola trasladada para arriba de una unidad,
Y la tangente hiperbólica, bueno, no sé si se acordarán, pero esto se parece un poco a lo que es el arco tangente. El arco tangente de X hacia esto, aquí entre pi medios y menos pi medios, el límite y en el infinito, del arco tangente. Entonces es más o menos similar a esa, cortan de cero también, es creciente allá, creciente acá, y es acotada. ¿Ya? Acá hay una regla importante, o sea, creo yo, para acordarse de las identidades, que es la regla de Osborne, que la aprendí hace como 2 semanas y la encontré muy buena, no la cachaba, que es que si es que tenemos, bueno, si es que uno se sabe alguna identidad trigonométrica estándar, con cosenos y con senos, podemos intercambiarlo por el equivalente hiperbólico, pero lo único que hay que hacer es, cuando haya productos de dos senos, cambiar el signo de ese término. Por ejemplo, hagamos la identidad pitagórica la más básica, la que a esta altura, bueno, ustedes deben haber usado muchas veces, que es coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cómo usamos esto con la regla de Osborne? Bueno, dice el cambio de signo ocurre solamente cuando hay un producto de dos senos. Y aquí hay un producto de dos senos, el seno cuadrado. Ahí. Entonces, bueno, el coseno y el coseno pasa a coseno hiperbólico, el seno pasa a seno hiperbólico y cambiamos el signo. Entonces esto queda coseno hiperbólico ahí, al cuadrado, menos seno hiperbólico al cuadrado, igual a 1. Y esa es la identidad como la más elemental de las funciones trigonométricas, hiperbólicas. Pasa lo mismo, por ejemplo, si es que hacemos coseno de suma o de diferencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el coseno de A más B es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Entonces, si lo queremos hacer supresión hiperbólica, el coseno hiperbólico de la suma, en este caso, bueno, producto de coseno, lo pasamos a coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de B. Y aquí, bueno, aquí hay un producto de seno. Entonces, más seno hiperbólico de A, seno hiperbólico de B. Ahí me manda un mensaje en el chat. Es como que el seno cargase como un imaginario. Sí, hay una identidad, me parece, la usé en un problema de algo de variables complejas el otro día, era I seno de IX igual a seno hiperbólico de X, algo así, no me acuerdo. Bueno, es una cosa así. No me acuerdo específicamente cómo era, pero sí está metida porque recuerden que el coseno tenía e a la IX en la definición exponencial, que sí, pero se escapa un poco de lo que estamos viendo ahora. ¿Mm? Pero sí, es como que el seno cargase como un imaginario, solo que reescalado en los complejos. Eso. Entonces, siempre que tengan la duda de cómo descomponer algo con funciones hiperbólicas, recurran a la función trigonométrica estándar y le hacen este cambio. Ojo que, por ejemplo, si es que tienen esta, ¿sí? Esta 1 más tangente cuadrada igual a secante al cuadrado, esta también es un producto de dos senos, porque la tangente es seno sobre coseno. Entonces, ese producto de dos senos que hay en el numerador también le cambia el signo. ¿Ya? Acá, bueno, y esas son las identidades que quedan. O sea, como les decía, esta es la más básica, que en vez de ser la suma de los cuadrados, es la resta de los cuadrados. Pasa lo mismo que el coseno es par y el seno es impar. Y aquí quedan las fórmulas de la suma. Que significa que quedan las dos con un signo más, tal como lo hicimos arriba. Y esta es la que les acabo de mencionar, que cambia de signo la tangente porque tiene seno en el numerador. ¿Ya? Y esto es lo que les había mostrado de cómo luce la parametrización. Bueno, y ustedes pronto van a ver parametrización de curva, así que esto lo vamos a volver a usar. En complemento, ya, la base de un espacio vectorial, recordemos un espacio vectorial, lo voy a colocar acá, un espacio vectorial, no es nada más, y el nombre suena más de lo que realmente es, o sea, suena más complicado de lo que es. Un espacio vectorial simplemente es un conjunto más dos operaciones. Y esas dos operaciones cumplen 8 propiedades.
Ahora, como yo les mencioné, de esas 8 propiedades, normalmente 5 o 6 son gratis por la forma del espacio. Por ejemplo, si estamos en los números reales, obviamente A más B va a ser B más A, que es una de esas. O A por K, si es una constante, es igual a K por A. Si está la distributividad, la asociatividad, todas las cosas que son similares a los axiomas de cuerpo que vieron para los reales en primer semestre. ¿Mm? Entonces, el espacio vectorial es simplemente un conjunto con 2 operaciones, que son la suma y la multiplicación por un escalar, y esas 8 propiedades para esas dos operaciones. Entonces, lo que es una base es agarrar este conjunto, este espacio vectorial, el conjunto dotado de estas cosas, un conjunto linealmente independiente de vectores que genera todo el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos R2, que es un espacio vectorial, lo podemos generar, no sé si vieron esta notación con el bracket, ¿sí? ¿Vieron esa notación? El espacio Sí, que genera, sí, ya. El espacio que genera, bueno, el vector, nosotros sabemos que el plano está generado por el que llamamos I tongo en física y el J tongo, que ese es el 1,0 y el 0,1. Entonces, R2 es el espacio generado por la combinación de estos dos. Entonces, 1,0, 0,1. Entonces, esto corresponde, estos dos vectores constituyen una base. Entonces, podemos armar una base que es el conjunto de estos dos vectores. Y esto es base de R2. Así también podemos poner, por ejemplo, otro 0 acá y hacer el K-tongo, el que sale de acá del espacio, que es el 0,0,1, viéndolo como R3, y podemos armar la base de R3 así. Ojo que, bueno, lo vamos a ver ahora con dimensión. Ojo que estos vectores tienen que ser linealmente independientes. ¿Recuerdan qué es lo que es que dos vectores sean linealmente dependientes? ¿No? ¿Menos? Que si tenemos, por ejemplo, un vector B y un vector W, estos son linealmente dependientes si es que B es lambda W. Básicamente, si es que tenemos una recta, que este es el espacio generado por B, la recta generada por B, entonces W está aquí en alguna parte. Puede estar para allá, puede estar como muy escalado para allá, pero no se sale de ese espacio, ¿sí? El espacio es generado por el vector. Entonces no nos sirve tomar, por ejemplo, si es que queremos generar R2, no nos sirve tomar el vector 1,0 y el vector 2,0. No nos sirve. Porque ¿cómo podemos combinar estas dos cosas para hacer, por ejemplo, el 0,1? ¿Cómo los mezclamos acá hay 0? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Tiene que ser un conjunto linealmente independiente de vectores. Y bueno, así como está voy a borrar un poquito acá. Así como está esa base, que es el 1,0 y el 0,1, también podemos definir otra base que sea, por ejemplo, cualquier otra cosa, o sea, que sea linealmente independiente. Por ejemplo, el 1,0 y el 1,1. Porque si los dibujamos acá, bueno, el 1,0 está aquí y el 1,1 está acá. Y son linealmente independientes, no están en la misma recta. Entonces, perfectamente, todo punto de R2 es combinación de la base. ¿Sí? Esa es la idea que tienen que tener. La base es un conjunto de vectores que genera todo el espacio y que es linealmente independiente. Por ejemplo, otra cosa importante que hay que mencionar. Si a este nosotros le agregamos un tercer vector, por ejemplo, puede ser el 2,1, esto ya no es una base. No es una base, ¿por qué? Porque este vector es simplemente el primero más el segundo. Entonces, no se sale del espacio generado por los dos primeros. ¿Sí? El tercer vector es simplemente este que está acá, el 2,1, que es sumar este más este. Entonces, no estoy dando una nueva base, no estoy abriendo más el espacio a otra dimensión. Así que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ojo que esto no es una base. Sí, y hay otro argumento más fuerte, que es el que vamos a ver ahora, porque no es una base, que está acá. Oh, bueno, me acordaba que lo había hecho así con el espacio de esa forma. Bueno, la dimensión de un espacio vectorial es la cantidad de vectores
de la base que se necesitan para generar todo el espacio. O sea, si tenemos, bueno, lo vimos acá, tenemos R2, ¿cuál es la dimensión de R2? Si necesitamos generar todo el plano, tenemos un vector y tenemos otro vector. Entonces la dimensión de R2 es 2. La cantidad de vectores, o sea, la cantidad como la cantidad de rectas que me generan todo el espacio. Pasa lo mismo con R3. Si tenemos R3, podemos hacer la base canónica, la base más sencilla, que es el 1,0,0, 0,1,0 y el 0,0,1. Este es el I tongo, el J tongo, el K tongo. Entonces, como solamente necesito estos tres, la dimensión de R3 es 3. Y así, vamos, espacios de matrices, de polinomios, todo lo mismo. Entonces es la idea. Entonces, si tenemos en este caso R2, que por eso es otro argumento de por qué el conjunto C no es una base, este conjunto es de 3 vectores que viven en R2. R2 está generado por estos 2 vectores. Sabemos que eso es una base. Entonces, R2 tiene dimensión 2, tal como dijimos acá. El tema es que aquí tenemos 3 vectores, pero tenemos claro que la dimensión de R2 es 2. O sea, necesitamos 2 vectores linealmente independientes que sean una base y que generen todo. Entonces, aquí hay alguno que sobra. Y bueno, podemos decir que este sobra. Y por eso no es una base, porque sobran vectores. ¿Sí? Esa es la idea. La base no le puede ni faltar espacio para generar, ni le puede sobrar vectores, porque tiene que ser linealmente independiente. Ya, pasemos a los problemas. Entonces, el primer problema es calcular el área entre estas dos curvas. Veamos la primera, acá abajo. Entonces, y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre x cuadrado, y la recta vertical x igual a 2. Entonces, hagamos un monito por acá. Entonces, 1 sobre x, bueno, 1 sobre x luce algo así. Y 1 sobre x cuadrado, no sé si habrán visto cómo graficar estas cosas en Mate 1. 1 sobre x cuadrado, este cambia de signo, ¿cierto? Cuando x es negativo, 1 sobre x es negativo también. Pero este siempre es positivo. Y es más, se acerca más al cero. No sé, esto es una cosa así. Una cosa así. Algo así. ¿Mm? Entonces, si nos están pidiendo el área encerrada entre las curvas, y me faltó, no, el área encerrada entre las curvas, entonces tenemos que encontrar el punto de intersección. Y el punto de intersección es el que está acá, ese. Entonces, para encontrar el punto de intersección, igualamos. Entonces, 1 sobre x igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, x cuadrado igual a x por x menos 1 igual a 0. Y bueno, el 0 no nos sirve, ¿cierto? El 0 es un punto donde no está definida esta función. Entonces, claramente, x igual a 1 es el punto de intersección. Estamos aquí, el 1. Y nos dicen que también tenemos que tomar en cuenta el límite de la región con la recta x igual a 2. Entonces, esto está por acá. Tomamos la recta aquí. Ese es x igual a 2. Y el área que tenemos que encontrar es esta que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo identificar el área, los puntos de intersección? ¿No? Ya, perdón. Me complicaría cachar el gráfico. Mira, piensa que todos los gráficos que son de la forma 1 sobre x a la n son muy similares. Cada vez que vamos aumentando la potencia, esto se vuelve más achatado. Por ejemplo, si queréis graficar el 1 sobre x a la 11 y 1 sobre x a la 12, está muy cerca del 0 y este es impar, una potencia impar. Entonces, si x es negativo, 1 sobre x a la 11 también es negativo. Este siempre es par, o sea, este es par, perdón. Entonces, 1 sobre x a la 12 siempre es positivo para todo x.
¿cierto? Entonces, estas cosas lucirían, si hacemos el x a la 11 en verde, luciría como algo así. Y el x a el 1 sobre x a la 2 acá en morado, mm, casi cuadrado. No sé si. Muy cerca del cero. ¿Sí? Pasa lo mismo con las potencias positivas. O sea, si tenemos, por ejemplo, x a la 21 y x a la 22, x a la 21 luce algo así, y x a la 22 es algo así. Casi cuadrado, ¿cierto? A diferencia de la parábola, que es como más redondita, el x a la 21 es más cuadrado. Bueno, igual ustedes tienen la ventaja de que tienen ahí calculadoras gráficas, el Desmos les saca los gráficos al tiro. Vale. Entonces, tenemos estos dos puntos de intersección y queremos sacar el área. Entonces, estamos listos, pues tenemos que integrar. Entonces, la integral es entre el 1 y el 2 de la curva que está arriba, y la curva que está arriba es 1 sobre x. Y la curva que está abajo es la roja, que es 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿cuál es la integral de esto? Esto es, bueno, la integral del 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Lo pongo sin valor absoluto porque x es positivo en este intervalo. Y la integral de 1 sobre x cuadrado, bueno, la integral de x a la menos 2, acá. Esa integral, esto es x a la menos 1 dividido en menos 1, esto es menos 1 sobre x. Entonces ese menos que está acá se cancela con ese menos y nos va a quedar más 1 sobre x evaluado entre 2 y 1. ¿Y eso cuánto es? Entonces tenemos, esto es lo mismo que logaritmo natural de 2 más un medio, sale evaluado en 2, menos logaritmo natural de 1 menos 1. ¿Sí? Logaritmo natural de 1, sabemos que eso es 0, y nos queda logaritmo natural de 2 menos un medio. Ahí está la respuesta. Sí, está. Eso. ¿Alguna duda con este? ¿Por qué se restan? Mira, lo que habíamos visto acá arriba. Acá. Fíjate que en este caso f de x, esta que estamos, en la que está en rojo, es 1 sobre x. Y g de x es 1 sobre x cuadrado. Entonces, la curva que está por arriba es mayor y queremos sacar el área entre medio. Entonces, fíjate que si restamos el área roja que está acá, la ponen amarillo con rojo, si le restamos el azul, tenemos justo lo que hay entre medio, que es lo que estamos buscando, el área entre las curvas. ¿Sí? Entonces, sabiendo A y sabiendo B, que son los límites de integración, o sea, de dónde a dónde, que bueno, aquí hay un punto de intersección, aquí hay una recta, qué sé yo, pero entre medio de estas dos cosas, la curva grande se le resta a la curva chica, por lo mismo, ¿sí? Porque le estamos como restando este pedacito que, no sé si me queda muy bien el dibujo, como acá, todo este pedacito se lo estamos restando. A la integral de f le estamos restando la integral de g, que es lo que está acá abajo. Entonces, como podemos, a la resta de integrales es lo mismo que la integral de la resta, bueno, lo dejamos expresado así. Alguien me escribe, la integral de Riemann es precisamente para eso. Sí, o sea, es para toda la formalidad de cómo se construye la integral definida. Porque la antiderivada viene como de un límite, es una cosa más abstracta, pero la integral definida, para que coincida con la noción de área, sí se construye con la integral de Riemann, sí, justamente por eso. Ya, eso. Entonces, bueno, como habíamos visto, tenemos la función de arriba, que es la azul, que es 1 sobre x, y le restamos 1 sobre x cuadrado, que es la que está por acá abajo, del área. ¿Sí? Y tenemos la integral entre 1 y 2.
sea, integramos, bueno, la integral del 1 sobre x es logaritmo natural, la integral de menos 1 sobre x cuadrado es 1 sobre x, evaluamos entre 2 y 1. Pasemos al siguiente. Acá. Ojo que acá nos dice las curvas x igual a 2y cuadrado y x igual a 4 más y cuadrado. Entonces, una forma que alguno de ustedes podría hacer es empezar a despejar la y en términos de x. Para hacer el típico gráfico x, y. Pero aquí no es necesario. Aquí podemos tomarlo al revés, ¿no? Porque aquí fíjense que x es una función de y. Entonces, podemos deshacernos de este gráfico y tomarlo como y la variable independiente, x la variable dependiente. Entonces, acá tenemos una parábola, 2y cuadrado, que es esta que está acá. Esta, 2y cuadrado. Y tenemos la parábola 4 más y cuadrado, que esto es como algo así. Esto piensen que es simétrico. Este es 4 más y cuadrado. Y aquí está el 4. Entonces lo que queremos sacar es el área entre las curvas, que es esta que está aquí. Y bueno, hay que encontrar los puntos de intersección, de nuevo. Entonces, igualamos cuando, o sea, buscamos el y tal que estas dos cosas sean iguales. 2y cuadrado igual a 4 más y cuadrado. Bueno, esto nos da, ¿cierto? Restamos, y cuadrado igual a 4, entonces y es más menos 2. Entonces este es el menos 2 y este es el 2. Y estamos listos. No, porque lo único que hay que hacer aquí es integrar. Tenemos la función de arriba, tenemos la función de abajo, tenemos los límites de integración, entonces el área es la integral entre menos 2 y 2, que son los límites de integración acá, de la curva de arriba, 4 más y cuadrado, menos la curva de abajo, que es la roja, que es 2 y cuadrado, menos 2 y cuadrado, diferencial de y, porque estamos integrando la variable y. Esto, bueno, esto es lo mismo que la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos y cuadrado. Y aquí hay que ir reemplazando más. Entonces 4i menos i al cubo tercios, evaluado entre 2 y menos 2. Esto nos va a dar 8 menos 8 tercios, menos, aquí tenemos menos 8, y aquí vamos a tener más 8 tercios. Esto es 16 menos 16 tercios, ¿sí? Más, menos, sí, 16 menos 16 tercios, y esto es 48, 48. Sí, 48 menos 16, eso es, es matemáticas, 48 menos 16. Ah, bueno, 16 por 2, 32. 32 tercios. Ahí está el área. ¿Dudas con este? ¿Están más o menos familiarizados con hacer estas integrales definidas? ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? Avancemos. Esto de acá, ya. Entonces, el segundo problema, ¿cierto? Sí, es mostrar que, bueno, estas dos identidades con funciones trigonométricas. Entonces aquí tenemos dos veces la tangente hiperbólica. Entonces, importante que sepamos cómo manejar esta cosa, ¿sí? La tangente hiperbólica, bueno, por definición es el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico. Y esto es, bueno, el seno, acuérdense que cambia de signo, entonces es la resta de las potencias, o sea, de las exponenciales, menos e a la menos x dividido en 2. Eso es el seno hiperbólico. Y el coseno es e a la x más e a la menos x dividido en 2. Entonces, bueno, estos dos se cancelan y tenemos e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Eso es, por definición exponencial, la tangente hiperbólica.
Entonces lo que nos están pidiendo es hacer 1 más la tangente y 1 menos la tangente, y ver qué nos da. Entonces, 1 más la tangente hiperbólica es 1 más esta cantidad que está acá. Y bueno, esto lo amplificamos, ¿cierto? Lo hacemos como este denominador arriba y abajo. Entonces esto es e a la x más e a la menos x. Ese es el 1, más e a la x menos e a la menos x. Todo dividido en e a la x más e a la menos x. ¿Sí? ¿Este paso se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aquí se cancela s con s y nos queda 2 por e a la x dividido en e a la x más e a la menos x. Y esto, bueno, es similar con el menos. Entonces, 1 menos tangente hiperbólica de x es, vamos a hacerlo acá mismo, lo que hay que hacer es restar. Entonces, este es un menos y este es un más. Tenemos e a la x, este es el 1, y tenemos menos e a la x más e a la menos x. Todo esto dividido en el denominador. Y aquí lo que se cancela son los exponenciales, positivo. Y esto nos queda 2 por e a la menos x dividido en e a x más e a la menos x. Entonces el cociente nos habían dicho 1 más dividido en 1 menos. Entonces 1 más tangente hiperbólica dividido en 1 menos la tangente hiperbólica es, bueno, acá se me ha perdido. 2 e a la x, perdón que lo escriba así, que por un poco por falta de espacio, e a la x más e a la menos x. Y este es 2 e a la menos x dividido en esta misma suma. Y esto se cancela, igual que los dos. Nos queda e a la x sobre e a la menos x, y esto es e a la 2x. Ahí queda, para darme color, el cuadradito. Que es justamente lo que queríamos llegar, ¿cierto? Demostrar que eso da e a la 2x. Entonces es un poco la forma en la que hay que trabajar con las funciones trigonométricas hiperbólicas. Lo más, eh, lo más fácil de hacer es manejarlas con las definiciones exponenciales. Porque las exponenciales, bueno, aparte que es fácil sumarlas y restarlas, no así, por ejemplo, hacer cosas así. Sí, porque uno puede estar media hora pensando en qué identidad sirve para resolver esto, pero es más fácil hacerlo con la definición exponencial. Entonces, eso, es el primero. Veamos el segundo. Entonces, queremos ver que la tangente hiperbólica evaluada en el logaritmo natural nos da esto. Entonces, rescatemos aquí, ¿cómo era? Aquí. Eso. Entonces, esta es la definición de la tangente hiperbólica. Y queremos hacer tangente hiperbólica evaluada en el logaritmo natural. ¿Esto qué nos da? Bueno, no, aquí ustedes ya deben estar viendo que se cancelan un montón de cosas. Entonces tenemos e elevado al logaritmo natural de x menos e elevado menos el logaritmo natural de x dividido en esto. Así, ¿sí? Reemplazando x con logaritmo natural de x. Esto nos da, ¿cierto? E elevado al logaritmo natural. Esto es la composición de la exponencial con la inversa, ¿cierto? Acuérdense que la exponencial, la función exponencial a la menos 1, o sea, la función inversa de la exponencial, no a la menos 1, la función inversa es el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de e a la x es lo mismo que e elevado al logaritmo natural de x, y eso es 1. Entonces tenemos 1 menos
O sea, la función perdón, no uno, x. Ahora sí, lo siento. Que es la función identidad. Si componer una función con su inversa nos da la identidad. Entonces, esto es simplemente x menos, y ojo que aquí podemos hacer un truco con los logaritmos, que es este menos, pasarlo como un 1 sobre, ¿sí? Pero ojalá estén familiarizados más o menos con ese tratamiento de los logaritmos. Entonces tenemos 1, el logaritmo natural de 1 sobre x. Entonces aquí se cancela. De nuevo, tenemos x menos 1 sobre x, x es la suma. Entonces aquí, bueno, multiplicamos por x partido de x, esto se transforma en x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Y cuadradito rojo, no me puede faltar. Ahí está. Sí, esa es la idea. O sea, las tangentes hiperbólicas, bueno, en general, todas las funciones hiperbólicas evaluadas en los logaritmos quedan cosas bonitas por este mismo argumento. Pasa lo mismo, bueno, con las funciones inversas, que también hay identidades, pero no quiero meter mucho en eso. Sí, hasta ahora más o menos está quedando claro todo. Un poquito de álgebra más que otra cosa con las funciones trigonométricas hiperbólicas. Acá. Ya, pues acá hagamos un receso. Esperemos unos 3 minutos. El mejor meme que puedo encontrar, estaba buscando uno, estaban todos muy fome. Busqué de álgebra lineal, al final me quedé con uno de que hay 20 grados afuera. Más encima, esto está en Fahrenheit, pues, o sea, 20 grados no lo uso así. Así que muy fome, lo siento. Yo cada semana sé que estoy más fome. Así que aquí pueden ir a tomar agua y hacerle cariño al perro, lo que estimen conveniente. Dice, oye, las funciones hiperbólicas se pueden armar con otro elemento distinto del e elevado a x. ¿A qué te refieres? ¿Como construirlas por definición? No, no, ocupar otra función en vez de un exponencial de elevado a x. ¿Dónde? Por ejemplo, ocupar en vez de un e elevado a x, un logaritmo de x y armar eh, esa parte del seno y la parte del coseno con la resta, armarlo pero con otra función. ¿Se puede? Ya, sí entiendo tu pregunta. No, ¿por qué? So- Porque eh, ah, hay varios argumentos, son todos equivalentes. ¿Ustedes han visto, no, esto lo ven, no me acuerdo si lo ven al final de Mate 2 o de Mate 1, lo que es una serie de Taylor? No. ¿No? Ya, bueno, te lo voy a mencionar porque no es nada complicado, pero para ilustrar por qué, uno de los argumentos de por qué no puede expresarse una cosa en términos de la otra, aparte de que la exponencial es la función inversa del logaritmo natural. La e a la x está definido como una suma infinita de esto que está acá. Esto de aquí a la k, x elevado a k dividido en k factorial. Eso. Entonces, e a la x lo podemos escribir como x a la 0, entonces esto es 1 sobre 0 factorial, entonces esto es 1 más x dividido en 1 más x cuadrado dividido en 2 factorial más x al cubo dividido en 3 factorial. Por acá va a aparecer más x a la 10 dividido en 10 factorial, así, una serie infinita. Si te fijas, cada término es más chico por ese factorial que hay acá abajo. Esto es convergente, o sea que llega a un solo número, no es una suma que dé un número, o sea, Sí, sí, que sí dé entiendo. infinito. Ya. Eh, la del logaritmo natural, déjame revisarla porque no me acuerdo cuál es, pero sé que es distinta. Y tiene signos cambiados. Mírenlo acá. Pero no necesariamente que fuera un logaritmo, podría ser otra cosa. Ah, Me ya, bueno. refiero a reemplazar la función del e elevado a x por otra y buscar armarla, porque no sé, la profe había empezado con un e elevado a x que después lo sumaba y le cambiaba como el signo del exponente y ahí como que los separaba en dos partes que eran el seno y el coseno, ¿cachai? Entonces yo Ujú. pensando que comienza desde una función elevado a x
si se pudiese cambiar por otra. Sí, mira, el tema es que, a ver, ustedes tienen un catálogo de funciones a su disposición. Tienen las exponenciales, las logarítmicas, las funciones trigonométricas usuales, está, ¿qué más? Los polinomios, las funciones racionales, ¿cierto? División de polinomios. ¿Qué más hay? Estoy pensando. Si nos vamos un poquito más allá, hay cosas como la función gamma, que es una integral de ciertas cosas. ¿Sí? Que también es una función, está la exponencial integral, un montón de cosas, ¿sí? Hay funciones. El tema es que, de partida, bueno, para terminar el argumento que te mencionaba, cada una de esas funciones, que son analíticas, se le llama funciones analíticas, tiene una representación en esta serie, una representación distinta, funciones distintas. ¿Sí? Entonces, el coseno también tiene una suma que es infinita y que es distinta. O sea, hay signos menos cambiados, hay factoriales distintos. El seno también, la función gamma también. Sí, todas estas funciones tienen estas expansiones de series infinitas que son distintas. Entonces, eh, a priori, cómo llegar de una a la otra es un poco complicado. O sea, de imaginarse cómo desarmar esto. Porque nosotros sabemos que esto es cierto, ¿cierto? Esto es la representación como exponencial, la definición exponencial de las funciones hiperbólicas. Entonces tú me dices, no hay otra. Si hay otra, tiene que ser equivalente a esta, que esta es relativamente sencilla. ¿Sí? Son 4 términos. Se están sumando y 2 de ellos divididos en otros 2. ¿Te fijas? Entonces, a lo mejor, no estoy seguro, según yo no, porque por otros argumentos, pero no debería ser así. No hay una representación ni cercana a lo bonita que es esta, con senos, cosenos, logaritmos, cosas así. Ahora, si es que la hay, debe ser muy fea, por lo mismo, porque para llegar de una exponencial a un logaritmo, de partida estás yendo de una función a su función inversa. Entonces ahí ya tienes un problema de cómo plantearte una cosa en términos de la otra si son la inversa. ¿Sí? Entonces, no sé, entonces podrías plantear acá, en vez de e a la x, podrías escribir el logaritmo de x inverso. Sí, pero es un poco como tautológico eso, no te ayuda mucho porque va a quedar escrito igual. Sí, chuta, no sé cómo responderte bien la pregunta. En definitiva, si está de una forma, es porque probablemente, o con casi total seguridad, sea la forma más bonita de verlo. Por ejemplo, el coseno y el seno. No sé si lo vieron en el primer semestre, pero el coseno de x y el seno de x están representados por una exponencial igual que esta. Mira, siempre se me olvida el signo, de este se me olvida el signo. Pero creo que es con la suma. Acá. El coseno de x es e a la ix más e a la menos ix dividido en 2. Y el seno de x es e a la ix menos e a la menos ix dividido en 2i. Entonces uno diría, el seno tiene números imaginarios acá. Pero esto es una representación exponencial alternativa a esta y que en ciertos contextos esta es más fácil de manejar, porque son puras exponenciales. Es el mismo argumento que yo les mencionaba acá. Es mejor trabajar con las tangentes hiperbólicas, con los secantes hiperbólicas, todas estas cosas en formas exponenciales, porque podemos hacer estas cancelaciones, qué sé yo, a trabajarlo tal cual, con las identidades. Entonces lo mismo, o sea, son pocos los casos en los que funciones tan elementales se pueden expresar en términos de otras. Son muy pocos los casos. ¿Sí? No hay una forma, por ejemplo, de representar los logaritmos como cosenos, sin meter cosas raras. Por ejemplo, si mal no recuerdo, una forma de escribir un seno hiperbólico y un logaritmo es así. Seno hiperbólico inverso, este es el arco seno hiperbólico. Me parece que esto era el logaritmo natural de x más la raíz de x cuadrado más 1. O sea, tampoco ayuda mucho. ¿Sí? Y de hecho estamos acá con la inversa. Entonces, tendríamos que hacer la función inversa de esto, es todo un show. No, por eso, esa es como un poco la respuesta a tu pregunta. Que pasar de una cosa a otra cuando son funciones tan elementales es más complicado. Y bueno, también Ujú. está el argumento de
de estas series infinitas que no podéis hacer calzar términos, por ejemplo, más X con un menos X, que es también lo que deberían haber visto a principio de semestre, creo que es la linealización. O sea, por ejemplo, el e a la x es así, ¿sí? Y en cada punto tiene una derivada, ¿cierto? Una pendiente, tiene una aproximación lineal, también hay aproximaciones cuadráticas, esto, son la serie de Taylor. Pero el coseno, por ejemplo, es así. ¿Te fijas? Entonces, en un punto es decreciente. Entonces, ¿cómo combino estas cosas que son siempre crecientes, exponenciales siempre crecientes, para que me dé esto? Entonces ya hay un problema de cómo definir una cosa en términos de otra. Eso, no me quiero extender mucho más, pero esa es la idea. Espero que responda un poco tu pregunta. Pero en general, lo mejor es quedarse con esto. Esto es lo más práctico. Ya. Avancemos. Ya, para el 3, antes de esto. Eh, bueno, insisto con lo que les decía. ¿Vemos este ejercicio nomás o tienen alguna duda o algo que pueda responder, algún concepto que pueda fijar un poquito mejor? Porque vamos a ver cómo encontrar una base a partir de un conjunto, una base de un espacio vectorial. Entonces, ¿algo que pueda aclarar antes de esto o le damos con el ejercicio nomás? Si te encuentras eso, no sabes cómo resolverlo. Pero el concepto, más allá del método, porque el método es otra cosa, pero el concepto. O sea, tenéis 4 vectores, imaginarte un poco el asunto. Ya, bacán. Eso fue un poco más. Eso es más importante, sí, que esto es muy gráfico, es muy geométrico el álgebra lineal, que es lo que están viendo en complemento. Entonces, por favor, interrúmpeme con cualquier consulta, especialmente ahora en complemento. Entonces, tenemos un conjunto de 4 vectores, un conjunto de 4 vectores que viven en qué espacio vectorial. Eso sí necesito que, si alguien me pudiera decir, ¿dónde viven estos vectores? De las matrices 3 por 1. Ya, ya, uno podría verlo así, pero más fácil todavía. Acuérdense que eso es, entre comillas, lo mismo que esto. Son tripletes de números. R3. Si alguien ahí me lo escribe por el chat, R3, justamente. Son vectores en R3. O sea, por ejemplo, este 0,0, -1, de X y Z, este es el vector que está aquí abajo. El 2, -1,5 es, aquí está el 2, aquí está el -1 y aquí está el 5. Entonces, es este vector que está acá. Una cosa así, un poquito difícil de dibujar. Pero aquí está el vector y así. Entonces son vectores en R3. Entonces, ¿cuál es la dimensión de R3? En cada una de estas cosas vive en un espacio de qué dimensión. Sí, el equivalente a preguntarse cuál es la dimensión de R3. 3, ¿cierto? 3. Porque aquí tenemos el famoso I tongo, el J tongo y el K tongo. O sea, aquí la idea es, cuando hablamos de dimensión, tengo un espacio, ¿cuántos vectores linealmente independientes necesito para poder llegar a cualquier parte del espacio? Por ejemplo, si tengo la base canónica, que es la base más sencilla, se le dice. Si tengo esa base y necesito llegar al vector 10, -3,8, bueno, tengo que multiplicar el primero por 10 más el segundo por -3 más el tercero por 8. O sea, si a este le llamamos E1, que es la notación usual, E2
y E3 en los vectores de la base, ¿sí? Este vector completo es E1, este es E2 y este es E3. Entonces el vector, perdón lo desordenado, este vector es 10, menos 3,8 igual a 10 E1 menos 3 E2 más 8 E3. Esa es la idea. Si tres vectores linealmente independientes, aquí en este caso uno elige los más sencillos de visualizar, y que aquí hay una combinación lineal. Esto es una combinación lineal de vectores independientes. ¿Sí? El E1, el E2 y el E3. Esa es la idea que tienen que tener en la cabeza. Cualquier vector, si queremos generar R3, esto pertenece a R3. Si queremos generar todo R3, cualquier vector de R3, tiene que ser posible de llegar a través de esto, a través de combinaciones lineales de estos tres. Entonces, bueno, volvamos al problema. Tenemos, ya, vamos bien. Tenemos 4 vectores, y los 4 vectores viven en R3. Entonces esto no es una base de partida, ¿cierto? Ese es el primer argumento, esto no es una base. No es una base porque hay más vectores de los que debería. Si fuera una base, tendría 3 vectores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para encontrar una base para este espacio generado? Fíjense la pregunta. Encuentre una base para el espacio generado por los vectores. ¿Cuál es el espacio que generan 4 vectores acá? Hay que verlo, ¿cierto? Hay que empezar a calcular. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, tenemos 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0? 4 vectores en R3. ¿Cuál es la dimensión del espacio que generan? Uno. Son 4 vectores, viven todos en R3, pero están en el mismo eje. Si hacemos el dibujo, este es el eje X, aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el tercero y aquí está el cuarto. Entonces no estamos generando más dimensiones, tenemos esta pura recta. Entonces lo que tenemos que encontrar es ver estos 4 vectores y ver cuántas dimensiones nos generan, porque a lo mejor son los 4 linealmente dependientes, los 4 viven en el mismo eje, generamos una dimensión, o a lo mejor hay 2, a lo mejor hay 3. No podría haber 4, no podría haber 4 porque estamos máximo R3, ¿cierto? Todos los vectores viven en R3. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Ya, ¿cómo lo podemos ver? Voy a borrar un poco acá. Ahora sí. Entonces, encuentra una base para el espacio generado por los vectores del conjunto. Ya vimos que no nos podemos pasar de 3, son vectores en R3, no hay como vectores en el espacio nos generen R4, ¿cierto? Y tiene que ser al menos 1, pero puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Entonces, miremoslo numéricamente primero. Este llamémoslo A, llamémoslo B, llamémoslo C, llamémoslo D. Entonces, ¿hay alguna forma de que A sea lambda B? ¿Hay alguna forma de que podamos llegar a eso? Por ejemplo, si queremos que, digamos, por ejemplo, para igualar a la última entrada, A igual a 3B. Entonces vamos a tener 3 menos 6, perdón, tener 1 menos 2, 3, igual a 0, 9, 3. Chuta, no nos sirve, ¿cierto? Porque los otros no coinciden. O sea, ¿de qué otra forma no podemos? Porque este 3 debería servir para todo. Estos son linealmente independientes. ¿Sí? No sé si se sigue más o menos el argumento.
de por qué los dos viven en ejes distintos. Y de hecho hay una forma mejor de verlo. El primer elemento. Esto nos está diciendo que el vector B, vive en el plano IZ. El vector B está por acá. El 0, 3, 1. Y este que está acá vive en otra parte del espacio, pero no vive en un plano. Entonces, ¿cómo llegamos de uno al otro? No se puede, ¿cierto? Sí, a lo que quiero llegar con el tema de las matrices, solo que me interesa que lo vean gráficamente, porque gráficamente, intuitivamente, pueden comprobarlo después. Pueden hacer las operaciones de matrices, igual es fácil equivocarse de repente en el álgebra. Pero este es el núcleo de la álgebra lineal, entender las combinaciones lineales y entender cómo podemos armar espacio a partir de vectores. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento de por qué el A y el B son linealmente independientes. Y podemos sumar el D. Porque ¿cómo llegamos del A y del B al D si acá hay un 0? Entonces, el A, el B y el D son linealmente independientes. Entonces, si A, B y D son linealmente independientes, A es linealmente independiente con B, linealmente independiente con D, entonces ya podemos armar una base, B asterisco, por ejemplo, que es A, B, D. Es una base perfectamente válida. Entonces el C, como vive en R3 y tenemos una base, el C tiene que poder escribirse como alfa por A más beta por B más gamma por C. O sea, el C es linealmente independiente respecto a los otros tres vectores, ¿cierto? Una combinación lineal. No está en espacio adicional. De hecho, lo pueden encontrar, es un sistema de ecuaciones esto. Ahora, lo otro, la forma como calcular esto, ¿sí? Porque ya encontramos la base, está resuelto el problema. O sea, encuentro una base para el espacio generado vimos que hay tres vectores linealmente independientes, R3, y ahí están los tres. Justamente los tres que encontramos linealmente independientes, que generan todo. Está lista la base. Entonces, lo otro que podemos hacer, como dice Sebastián, es armar una matriz. Si podemos armar una matriz con los vectores. De hecho, ¿por qué no caché por qué el B es independiente? El A y el B son independientes, ¿cierto? Porque no hay cómo multiplicar el 1 para que sea 0 sin que sea 0. Esa es como la definición de combinación lineal. Ahí sí, ¿cierto? A y B son independientes. ¿Sí? Eso sí. Ya, mira. Recuerda que dos vectores son dependientes si es que, voy a llamarlo A, B, C y D. Dos vectores son dependientes si es que uno es una combinación lineal del otro. En este caso es uno solo, entonces estamos viendo dependencia lineal entre dos. Entonces, que uno sea un escalar del otro, un múltiplo escalar del otro. Entonces, esto nos dice que 1 menos 2 y 3 sea igual a, lo multiplicamos por lambda, entonces 0, 3 lambda y lambda, multiplicando por lambda el b. Entonces, de hecho, aquí tenemos claras las soluciones, porque este nos dice que lambda igual a 3, pero este nos dice que lambda es igual a menos 2 tercios. ¿Te fijas? Entonces, tenemos dos valores de lambda distintos. Y de hecho, este también nos da otra información. Nunca vamos a poder llegar de uno a otro, porque el 1 no tiene como un múltiplo del 1, un múltiplo de un nulo del 1, que sea 0. ¿Entiendes? Esa es la idea. Entonces viven en espacios distintos. ¿Sabe? Este vive en este plano, dado por el x0, ¿cierto? El plano X, y z. Y este vive en otra parte, no restringido a un plano. ¿Sí? Acá. Entonces lo otro que habíamos visto, no es suficiente eso, porque puede que el B y el D sean dependientes. Habíamos dicho que A, B y D son linealmente independientes.
Entonces, ¿cómo llegamos del B al D? Bueno, lo mismo. 0, 3, 1 igual a 0, 0, lambda. ¿Cómo llegamos del 3 al 0? No se puede. Multiplicar por 0 no sirve, porque multiplicar por 0 se va todo el vector a 0. Fíjate, entonces, ya, este está bien, pero este no funciona. Entonces, B y D son linealmente independientes. Entonces, comprobamos A y B, comprobamos B y D, y ahora falta A y D, pero A y D es el mismo argumento, 1, 2, 3, 1 menos 2, 3, y 0, 0 menos 1. ¿Cómo llegamos de uno al otro? ¿Te fijas? Esa es la idea. Por eso yo insisto más en el argumento verbal, en el argumento como espacial, más allá de verlo como matrices. Ya, bacán. El C es dependiente solo porque se puede llegar al resto multiplicando. O sea, sí, es dependiente porque se puede llegar al resto multiplicando, pero estamos con vectores en R3 y ya tenemos una base de R3. Entonces el otro necesariamente es una combinación lineal de los otros. No puede ser linealmente independiente, porque si fuera linealmente independiente, estaría como perpendicular, no sé cómo mostrarlo, como perpendicular a X y Z, pero en R3. Eso no se puede. Claro, esa es la idea. Entonces, si lo vemos como matrices, aquí me equivoqué, porque cuando uno analiza independencia lineal, coloca los vectores en las filas. Entonces, 1, menos 2, 3, 0, 3, 1, 2, menos 1, 5, 0, 0, 1. Entonces, hacemos reducción por fila y vemos las filas que nos quedan no nulas. Aquí, bueno, a la tercera le restamos 2 veces la primera. Se nos va a quedar 1, menos 2, 3, 0, 3, 1, 0. Esto va a ser 3 y esto va a ser menos 1. 0, 0, 1. Para allá. Y este para acá. Restamos estas dos. 1, menos 2, 3, 0, 3, 1. 0, 0, menos 2, 0, 0, 1. Este es menos 2 veces este, el último. El tercero es menos 2 veces el cuarto. Nos queda 1, menos 2, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y aquí tenemos un vector linealmente independiente, dos vectores linealmente independientes, tres vectores linealmente independientes. El A, el B y el D. Tenemos que volver a la original, ¿sí? Porque la reducción por fila no nos altera la independencia lineal. Eso es súper importante. No sé si lo habrán visto con esas palabras. Reducir por filas no altera la independencia lineal de las filas. No la altera. De las columnas tampoco. Hacer toda esta reducción por fila, eliminación gaussiana, todo esto, no altera el hecho de que las filas sean cada una linealmente dependiente o independiente de las otras. Eso se preserva. Entonces, si encontramos que la 1, la 2 y la 3 son linealmente independientes, por como lo vemos acá en la matriz, esa es la base. Que es justamente lo que... Uy, perdón. Pasé a pegar mucho ímpetu aquí. Justamente lo que encontramos. A, B y D son la base. Ahora, perfectamente, si se fijan, este lo podríamos haber transformado en un 1, un universo paralelo. No me deja. No me deja. Ya, déjeme. En un universo paralelo lo podríamos haber hecho así. Y es perfectamente válido. Bueno, ahí queda. Ahí. Entonces, esto lo multiplicamos por menos un medio y nos da 1. 1. Y ahora a la última fila le restamos la tercera. Nos queda 1, menos 2, 3, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Entonces, esta y esta son linealmente independientes. Esta es linealmente dependiente y la base ahora es A, B y C.
Y es otra respuesta perfectamente válida. Decir que la base es A, B, C es otra respuesta. Otra respuesta totalmente válida es, ya, tenemos tres vectores linealmente independientes, la base es la base canónica. Perfectamente válido también. ¿Por qué? Porque el problema nos está diciendo, encuentre una base para el espacio generado por los vectores del conjunto. No nos están pidiendo que la base tenga estos vectores. Fíjense en el problema. El espacio generado por los vectores del conjunto. Todo lo que estamos haciendo acá es ver cuál es el espacio generado por los vectores. Llegamos a tres vectores LI, todo R3. Entonces cualquier base nos sirve. En particular A, B y C, A, B y D, la base canónica, y pueden inventarse la base que les guste. Después podemos hacer una base que sea ortogonal, donde sean todos ángulos rectos, base normal, sean todos largo 1, pero son todas bases válidas, ¿sí? Más o menos queda claro el concepto de base. Y bueno, la dimensión del espacio generado por los vectores del conjunto B es 3, no es 4, porque aquí siempre va a sobrar 1, ¿sí? ¿Queda claro más o menos esto? La idea a grandes rasgos, perdón por el desastre, pero creo que es un poquito más útil verlo de forma gráfica. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien queda con alguna duda? ¿El vector A puede ser combinación lineal de otros vectores? Sí, pues. Sí, mira. Acá armamos... no, espérate. No, en este caso... A ver. Claro, sí, sí se puede. Sí se puede, solo que hacemos reducción por fila, pero no dejamos este arriba, po. A este lo que podamos hacer, bueno, voy a hacer el ejemplo. ¿Qué pasa si sigues reduciendo? Vamos a llegar a la identidad. Mira, fíjate, esto es una... Disculpa, Felipe, esta pregunta se responde al tiro. Si seguimos reduciendo, vamos a llegar a 10000100001, ¿cierto? A la segunda le restamos la tercera, nos queda 030, dividimos por 3, queda 010 y así. Y tenemos la base canónica, que es otra base perfectamente válida. Al igual que todas las bases que nos aparecen en todo el proceso, son todas válidas, solo que son distintas. Ya mira, hagamos lo que decía Felipe. Felipe decía, ¿y el vector A puede ser combinación lineal de otros vectores? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Hagamos reducción por filas distintas. A la primera, restémosle la segunda multiplicada por un medio. Así, déjeme reducir esta. 2 menos 1, 5. Nos va a quedar 1 menos un medio, 5 medios. Esto dividido por 2. Entonces nos va a quedar acá 0. Restamos, nos va a quedar menos 3 medios. Y esto nos va a quedar un medio. 0, 3, 1. Y 1 menos 1 menos un medio, 5 medios, 0, 0, 1. Y de hecho esto queda súper bonito porque, fíjate, acá, digamos que es alfa y beta, la fila, pero alfa es menos un medio beta. Entonces podemos restarle y nos va a quedar esta toda con ceros. Y ahora, esta y esta, o sea, eh, B, C y D van a ser la nueva base. Y A es una combinación lineal. Lo único que cambia obviamente es los pesos, ¿cierto? Qué tanto tenemos que sumar o restar cada uno. ¿Sí? Vale. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Queda más o menos claro el concepto de base y dimensión? Alcanzar a hacer el último.
Maravilloso, ya, me sirve. Encontremos una base y dimensión del espacio vectorial, y aquí el espacio vectorial que ya estamos fuera de R2, R3, RLN. Esto es un espacio vectorial de matrices. O sea, matrices con entrada cualquiera, A, B, C y D, pero que cumplen estas tres ecuaciones. Esa y esa. Entonces, esto es más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción acá. A más 2C igual a 0. Entonces, la matriz que está aquí la podemos escribir como, bueno, A es igual a menos 2C, ¿cierto? Menos 2C, B, C y D. ¿Cierto? Esto es exactamente lo mismo, porque es una de las condiciones que nos da el espacio vectorial. Sí, el espacio vectorial. Matrices, estas tres ecuaciones. Entonces, como sabemos que A igual a menos 2C, bueno, reemplacemos acá. Entonces, esto nos da menos 2C más B menos C igual a 0. Entonces, B es igual a 3C. Entonces, de nuevo, podemos reescribir esto como menos 2C, 3C, C y D. Y no hay ninguna condición sobre D. ¿Sí? Entonces, podemos esta matriz separarla en C, factor de menos 2, ahí sí. Menos 2, 3, 1, 0, más D, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Separamos las matrices dependiendo de la letra. Y nos queda así. Y esto justamente es una combinación lineal, porque C y D son cualquiera, tienen que cumplir estas condiciones, pero las condiciones ya están implícitas cuando las escribimos de esta forma, ¿cierto? O sea, lo que reemplazamos. Entonces esto es una combinación lineal de dos elementos, que claramente son linealmente independientes, ¿cierto? Porque no podemos llegar a esta matriz multiplicando esta, porque tenemos cero acá. Estas dos matrices, como vectores, son linealmente independientes. Entonces M, este es el vector de la base, vamos a llamarlo B1, y este B2 a esas matrices. Entonces podemos concluir que M es el espacio generado por B1 y B2. Que este es el espacio generado por menos 2, 3, 1, 0 y esta otra matriz. ¿Sí? Acuérdense, los vectores pueden ser cualquier cosa. Los vectores pueden ser números, pueden ser tuplas de números, o sea, vectores en R2, en R3, en R4. Pueden ser matrices, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pueden ser integrales, pueden ser lo que sea. ¿Sí? Pero aquí tenemos dos y vemos claramente que son linealmente independientes. Aquí están cumplidas las condiciones. ¿Alguna duda con este? Entonces encontramos la base es B1 y B2, y la dimensión ¿cuál es? Ahí me puede decir. Ya tenemos la base, la dimensión ¿cuánto es? 2. Sí, pues 2. No hay que dudar ahí, pues son dos vectores de la base. Al tiro uno tiene que con toda la seguridad decir que la dimensión es 2. 2 linealmente independientes, ahí está descrito todo el espacio. Ahora, ¿cuál es la dimensión? La dimensión del espacio de matrices cuadradas, 2 por 2, matrices 2, en R. ¿Cuál es la dimensión de ese espacio? No, que es la dimensión. Exactamente. Se adelanta la respuesta. 4. 4 porque todas las matrices cuadradas son una combinación lineal de esto. Ahí. ¿Cierto? Se te escapó un 1. Es Se me la A. escapó. Se me escapó uno. Efectivamente. 1, 0, 0, 0.
Ahí está haciendo la matriz de identidad. ¿Cierto? Estas 4 matrices linealmente independientes, por todo lo que hemos hablado este rato, con sus correspondientes coeficientes, todas las matrices se pueden escribir de eso. O sea, esto está mal redactado, en verdad. Una matriz, donde esta matriz pertenece al espacio de matrices con entradas reales. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí está la dimensión, 4 elementos de la base, linealmente independientes. Cualquier combinación lineal de ellos me va a dar elementos del espacio. Hagamos el último. ¿Alguien tiene alguna duda con este? ¿Para alcanzar a terminar? No, el último lo voy a dejar para la próxima ayudante. Si alcanzo a hacerle el mejor. ¿Algo? ¿Una duda? Son 4, la dimensión es 4 porque son 4 vectores, 4 elementos linealmente independientes que generan todas las matrices. ¿Viste? Todas las matrices, 4 por 4, o sea, 2 por 2, perdón, tienen entradas en los 4 lugares, son algún número en esta matriz, ¿cierto? La matriz que tiene un 1 acá, que esto es lo mismo que A000 más 0B00 más 00C0 más 000D. Si quieres podemos escribir esta M como A, B, C, D. Sin restricciones sobre A, B, C y D. Cualquier matriz 2x2 con entradas reales que tú tengas, 10 a la 6, e a la menos 2, raíz de pi y 0, se puede escribir como una combinación lineal de estas 4 matrices. ¿Sí? A vale 10 a la 6, B vale a la menos 2, C vale raíz de pi y D vale 0. Entonces son 4 matrices, son vectores, elementos de un espacio vectorial. Ojo que uno tiene la costumbre, y es un poco culpa de física, yo adoro la física, pero tiene cosas malas. Y una de esas es que a uno lo acostumbra a pensar vectores como vectores en RN, pero no son vectores en RN, hay vectores de todas las formas, de todos los tamaños. Vectores que son matrices, vectores que son polinomios. En lo que no hay que dudar es que si uno tiene una base, aquí por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, uno tiene una base aquí, contamos la cantidad de vectores que hay en la base y estamos listos. Esa es la dimensión. No hay que darle más vuelta. ¿Sí? O sea, si ya hicimos todo ¿cómo se llama? Si ya resolvimos todo el problema de encontrar la base, que sean linealmente independientes, que generen todo el espacio, etcétera, no, etcétera, esas dos son las condiciones, que sean linealmente independientes y que generen todo el espacio, las contamos, porque bueno, no estamos trabajando con espacios vectoriales de dimensión infinita, son espacios vectoriales finitos, ¿no? Entonces, contamos más. Por ejemplo, donde no vamos a contar a mano, obviamente, pero si tenemos las matrices n por m, ¿cierto? Estos son, aquí hay m columnas, y aquí hay n filas. ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial? Bueno, tenemos uno acá, uno acá, uno acá. Aquí tenemos m entradas. Y para abajo vamos a tener una acá, una acá, una acá. N entradas. ¿Cierto? Por la fila y por las columnas. Entonces, en ese caso, bueno, la dimensión del espacio vectorial va a ser A por 1, 0, 0, 0, 0. Todos estos son ceros. Más B, 0, 1, 0, y así. Y llenamos toda la matriz. Entonces, ¿cuántos elementos tiene la matriz? En otras palabras, m por n. Entonces, la dimensión del espacio vectorial de matrices, no, perdón, no, sí está bien, el espacio vectorial de matrices n por m con coeficientes reales es nm. Ese es otro ejemplo. ¿Sí? No hay que ponerse a dudar porque cada entrada corresponde a una entrada, una matriz linealmente independiente de las otras, si es que tomamos 1 y 0 en todo el resto
de las entradas, ¿cierto? Entonces tenemos nm de ellas. Entonces, tenemos nm de ellas, la cantidad de matrices que hay, linealmente independientes, que son una base de todo el espacio vectorial, es la dimensión, la cantidad de vectores. Entonces, el ejercicio tiene una base de 2 vectores y una dimensión de 4. No, la cantidad de vectores de la base es la dimensión. ¿Te fijas? Esto no es todas las matrices posibles. ¿Cachai? Aquí, si miras esa representación que está acá, la voy a escribir al otro, menos 2c, 3c, 6d. Menos 2c, c, 3c y d. Una forma alternativa de preguntarte esto es ¿cuántos grados de libertad tiene esto? ¿Qué cosas podemos cambiar? Si, por ejemplo, colapsamos 3, 1 y 0, si esto lo miramos como el eje X y este como el eje Y. Solamente estando esas dos direcciones. Crecemos en el eje X, o sea, aumentando el valor de C o disminuyendo el valor de C, e independientemente, y sin nada que ver con el eje X, crecemos o disminuimos el valor de Y, que es el D que está acá. No podemos cambiar este y este separadamente, porque están conectados por la C. Entonces lo que uno hace acá es descomponer esta matriz. ¿Sí? En vez de sumarla y hacerla más compacta, descomponerla. Entonces esto es, bueno, menos 2C, 3C, C y 0, más 0, 0, 0, D. Y ahí está la base. Menos 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ah, claro, sí, perdón, sí, a lo mejor me expresé mal. Lo que pasa es que esto ocurre, si te fijas, aquí le asignamos valores cualquiera, arbitrarios. Entonces, si no hay condiciones, si agarramos este ejercicio y le borramos las condiciones, la dimensión es 4. Porque A, B, C y D, cualquier número. Pero aquí tenemos un sistema de ecuaciones. No tomé la primera porque la primera, a lo mejor se me pasó a decir eso, la primera nos da lo mismo, si se fijan. A igual a menos 2C, la podemos reemplazar acá, y nos da menos 4C más C, menos 3C para el otro lado, nos da esta misma condición, en la misma ecuación. Entonces, estas condiciones imponen que la dimensión sea 2. Si esta ecuación fuera otra, a lo mejor tendríamos un espacio vectorial de dimensión 3, ¿verdad? Pero no de dimensión 4, porque no hay condiciones sobre la D. Te fijas, la D no aparece en estas ecuaciones. Entonces la D es libre, la D es completamente libre e independiente de lo que pase en los otros tres. La podemos sacar. Así como lo hicimos aquí. Sí, espero que quede un poco más claro con eso. ¿Alguien más tiene dudas con esto? Disculpen el desastre de repente que armo acá en la pizarra, pero es que se me ocurren más ejemplos que ir haciendo. Un poquito. Está un poquito desastroso. Pero ese es el desarrollo del ejercicio. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? Gracias por la idea. Ya no hay problema. Ya lo último. Bueno, ustedes, como les he dicho siempre, como les he dicho siempre, son libres ahora. Y aquí un comentario, un par de minutos, bueno, este es más cortito todavía, de las funciones trigonométricas. Me imagino que ustedes conocen puentes colgantes. Por ejemplo, el Golden Gate, el que está en San Francisco, que es como una cosa así. Una cosa así. Ay, un puente de suspensión, ¿sí? Bueno, aquí en cada punto de esta cuerdita que hay acá, hay cierto balance de fuerzas. Ustedes ya deben estar choreados de hacer tantas fuerzas en 110, porque tienen la fuerza peso, tienen una tensión que va como para allá, y otra tensión que va para allá. La tensión 2.
¿cierto? Cada puntito de masa está siendo tirado para ambos lados, por la propia cuerda, ¿cierto? Por la tensión de la cuerda, del cable este, y por el peso, para abajo. Entonces, la cuerda lo único que está sosteniendo es su propio peso. Y uno estaría tentado a decir que si armamos esta curva que está aquí, a este le llamamos el eje X y a este le llamamos el eje Y, uno estaría tentado a decir que esto es como un X cuadrado, ¿cierto? Parece una parábola, pero no es una parábola. Si uno resuelve el problema de hacer este equilibrio de fuerzas, hay una ecuación diferencial súper sencilla, similar a lo que vimos como la segunda ayudantía con el tema del enfriamiento, y resolviendo esa ecuación diferencial, necesitamos meter un coseno hiperbólico. Sí o sí, sale naturalmente un coseno hiperbólico. Entonces, ese coseno hiperbólico nos da una ecuación de la forma f de x igual a coseno hiperbólico de ax dividido en a. Y este parámetro a es el que nos dice el punto más bajo. Ese punto que está ahí es el 0,a. ¿Sí? Entonces, esto en verdad no es como un x cuadrado, sino que esto es similar a un coseno hiperbólico. Entonces, esto, ¿qué es lo que es? Esto es la función, o sea, el coseno hiperbólico y las curvas que describen, que se llaman catenarias. Las catenarias son las curvas óptimas para los cables o para los puentes de suspensión o todas esas cosas, los que se reparten el peso de mejor forma. La forma ideal en la que se puede distribuir la cuerda para aguantar solamente su propio peso. Bueno, aquí tengo un ejemplo, aquí encontré una cadena, cualquiera. Significa, bueno, una la tiene tensa acá, ¿cierto? Aquí una función constante. Pero si yo le empiezo a acercar los puntos extremos, empieza a caer. Y esto cae solamente por su peso. Y esto no es una parábola, déjenme ver si es que se ve bien. Bueno, puedo agrandar esto. Ya, creo que se ve. Sí se ve. Ahí. Eso. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando hay como unas cosas afuera de los parques que tienen unas cadenitas colgando, ya, es la misma forma. Esta. Y obviamente depende del parámetro. El parámetro lo que hace es darnos una curva un poco más... Ahí, está mal centrado. Una curva un poco más pronunciada, una curva menos pronunciada. Pero esa curva que describen, ustedes aquí en la cámara y yo al frente mío, estamos viendo un coseno hiperbólico. Una aplicación directa del coseno hiperbólico, que parece una parábola, pero no es una parábola, en verdad. Entonces, de hecho, eso se ve, por ejemplo, aquí la Basílica de San Pedro, porque es la Basílica de San Pedro esta, en la cúpula está diseñada para aguantar mejor el peso. Hay otras cúpulas, como no sé si ubican la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul, en Turquía, que es más achatada. Eso no estoy seguro si es no estoy seguro si es un coseno hiperbólico, como la sección. Pero está así. Esta curva que está aquí es un coseno hiperbólico. Y esta también, esta que está acá está en Utah, en Estados Unidos. Es una formación rocosa donde las partes que se sometían a más tensión, por ejemplo, digamos que aquí esto empezó antes como una curva más amplia, todas estas partes eran inestables a largo plazo. No aguantaban tan bien la tensión como esta. Uy, no se ve nada. No lo voy a hacer con rojo, no. No aguantaban tan bien la tensión como esta curva que está aquí. Y esta, justamente, es una expresión natural, de hecho, de un coseno hiperbólico. Ahí está, ahí se ve claramente. Todo lo que no está más o menos en esa curva del coseno hiperbólico fue tan inestable que se terminó erosionando por el viento, por la gravedad, etc. ¿Sí? Esto está en un parque nacional de Estados Unidos, en el estado de Utah. Y eso, ese era el comentario. Lo encontré más gráfico. Ya, pues, voy a dejar de grabar ahora.